Muy bien, bienvenidos a una reunión más de Ministerio Palabras de Vida desde Argentina para el mundo. Hoy vamos a tocar un tema que creo que casi todo el mundo ya conoce, familiar para todos nosotros. Nuestra enseñanza de hoy se llama La Navidad sin mitos. Así que vamos a tratar de desmitificar la Navidad y entender claramente lo que el Señor nos dejó escrito. Cuando nos detenemos a contemplar el misterio de la Navidad, nos encontramos ante un evento más transformador de la historia humana. ¿Por qué? Porque marca el momento en el que el amor infinito decidió vestirse de nuestra propia fragilidad. Sin embargo, a menudo celebramos este acontecimiento rodeados de tradiciones que, aunque son hermosas, a veces desdibujan los detalles preciosos que Dios dejó plasmados en su palabra. El deseo de nuestro Padre Celestial no es que vivamos una fe basada en la costumbre, sino en una comprensión profunda de su cuidado providencial. Al explorar los orígenes del nacimiento de Jesús, no buscamos señalar errores, y eso es importante que lo tengamos presente. Solo vamos a descubrir tesoros de verdad que nos permitan adorarle a nuestro Padre con mayor libertad y también gratitud. Así comenzamos con el marco histórico y cronológico del nacimiento de Jesús. La fecha del nacimiento de Jesús, vamos a ver el análisis de Lucas 2 y el turno de Abías. El relato que nos ofrece el evangelista Lucas no comienza en un pesebre, sino en el silencio del templo de Jerusalén. En Lucas 1.5 la escritura nos presenta a los protagonistas de este preludio divino, y yo voy a mostrárselos ahora mismo. Lucas 1.5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Para entender la magnitud de lo que Dios estaba haciendo, debemos recordar que Zacarías era un hombre dedicado al servicio sagrado, un sacerdote cuya función era mediar entre Dios y el pueblo. Su esposa, Elizabeth, no solo compartía su devoción, sino que también provenía de un linaje sacerdotal. Ambos eran ancianos y no habían podido tener hijos, una carga de dolor que llevaban con rectitud. El detalle de que Zacarías perteneciera a la clase de Abías es una de esas coordenadas divinas que a menudo pasamos por alto. En aquel tiempo, el sacerdocio judío era numeroso, por lo que se dividía en 24 grupos o clases, para que el servicio en el templo siempre fuera ordenado. Según el registro de Primera de Crónicas 24, la clase de Abías era la octava en el orden de rotación. Cada grupo servía durante una semana en el templo, 2 veces por año. Este orden no era una simple burocracia humana, era el reloj de Dios marcando la llegada de nuestro Salvador. Si seguimos este calendario sagrado, podemos ver algo asombroso. Cuando Zacarías terminó su servicio en el templo, momento en el que el ángel le anunció que su esposa Elizabeth, a pesar de su vejez, concebiría un hijo que sería Juan el Bautista, era aproximadamente el mes de junio. 6 meses después, cuando Elizabeth ya estaba avanzada en su embarazo, el ángel Gabriel visitó a una joven virgen llamada María para anunciarle que ella daría a luz al Mesías. Este encuentro, relatado en Lucas 1.26, nos sitúa cerca del mes de diciembre para el inicio de la gestación de Jesús. Si contamos los 9 meses naturales de un embarazo, la evidencia sugiere que nuestro Salvador probablemente nació en el mes de septiembre. Aunque no podemos afirmarlo con certeza absoluta, esta cronología encaja, hermosamente en la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Para que el lector que no esté familiarizado con la tradición bíblica entienda, esta fiesta era una de las más alegres del año,
En ella, el pueblo de Israel construía pequeñas cabañas o tiendas provisionales para vivir en ellas durante 7 días, recordando cómo Dios los cuidó en el desierto tras sacarlos de Egipto. Era la fiesta de la provisión y de la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Es aquí donde el simbolismo del amor de Dios brilla con una intensidad especial. En el Evangelio de Juan 1:14 leemos: "Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros". La palabra inspirada que se traduce como habitó es el término griego eskenosen, que literalmente significa puso su tienda entre nosotros. Si Jesús nació durante esta festividad, Dios nos estaba enviando un mensaje visual y también tierno y amoroso. Su Hijo no venía como un rey distante a un palacio de mármol, sino que venía a poner su tienda junto a la nuestra, a compartir nuestro polvo, nuestro cansancio y nuestra humanidad. La Navidad no es el recuerdo de una fecha en el calendario, chicos, sino el asombro de un Dios que acampa junto a nuestra debilidad. Vamos a ir ahora al censo de Cirenio, el contexto histórico y arqueológico, para que nos vayamos ubicando en la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, el despliegue de la soberanía de Dios no se detuvo en los muros del templo con Zacarías, sino que movió los hilos del imperio más poderoso de la época, el Imperio Romano. Lucas 2, 1-2 registra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Muchos se han preguntado por qué Dios permitiría que una pareja embarazada, como José y María, tuvieran que viajar kilómetros por caminos difíciles debido a un decreto pagano. ¿Nunca se les ocurrió pensarlo? Este censo o empadronamiento era un registro oficial de ciudadanos, generalmente con fines fiscales y de lealtad al emperador. Cirenio, un importante funcionario romano, supervisó este proceso en la región de Siria. Aunque para José y María esto pudo parecer una incomodidad administrativa o incluso hasta una injusticia, en realidad la mano de Dios los estaba guiando. La profecía exigía que el Mesías naciera en Belén, la ciudad de David, pero ellos vivían en Nazaret. Dios, para llevar a la humilde familia al lugar exacto donde la promesa debía cumplirse, intervino con el emperador. Esto nos enseña que nada, ni siquiera las decisiones políticas o las circunstancias difíciles, están fuera del control del amor de Dios para con sus hijos. Al llegar a Belén, la historia nos dice que no hubo lugar para ellos en el mesón, y el Rey de Reyes nació en un pesebre. Este acto de humildad extrema es la mayor declaración del amor del universo que nos haya presentado. Dios no buscó lo ostentoso, Él buscó la cercanía. Vamos a ver ahora algo relacionado con la fiesta del Sol Invicto y la cristianización del calendario romano. Ahora bien, si la Biblia nos da estas pistas tan hermosas sobre el otoño y las fiestas bíblicas, ¿por qué el mundo entero celebra la Navidad el 25 de diciembre? Es aquí donde nuestra enseñanza debe ser equilibrada y llena de gracia. Durante los primeros siglos, la Iglesia no celebraba el nacimiento de Jesús en una fecha específica. Sin embargo, en el mundo romano existía una festividad muy popular llamada el Sol Invicto, que se celebraba el 25 de diciembre para marcar el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse y la luz vencía a la oscuridad. En lugar de simplemente entrar en conflicto, los cristianos de los siglos III y IV decidieron realizar un acto de redención cultural. Quisieron decirle al mundo: ustedes celebran al sol que nace, pero nosotros celebramos al verdadero sol de justicia que ha venido a iluminar
las tinieblas de la humanidad. Se basaron en textos como Malaquías 4:2, donde se profetiza que nacería el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. No hubo un mandato bíblico para fijar esa fecha. Fue una decisión eclesiástica posterior. El erudito Hal Horner explica con mucha claridad: aunque la tradición del 25 de diciembre se estableció siglos después, el nacimiento de Jesús ocurrió probablemente en el año 5 o 4 a.C. La evidencia de Lucas sobre el censo y las clases sacerdotales es históricamente confiable. La intención de aquellos cristianos no era abrazar el paganismo, como muchos creen, sino proclamar que Cristo es el centro de toda la historia y que Él es la verdadera luz que el mundo necesita. ¿Con qué se enfrentaron? Con una realidad, con una verdad. Ellos tenían que combatir contra el paganismo o buscar la forma de armonizar con el paganismo, pero declarar las verdades puras del Evangelio. Así concluimos que el amor de Dios es tan vasto que utiliza incluso nuestras fechas imperfectas para recordarnos su presencia, que es perfecta. Llegados a este punto, cada uno de nosotros se encuentra ante una hermosa oportunidad de reflexión. Hemos visto que la Biblia apunta hacia un nacimiento lleno de simbolismo en la fiesta de los tabernáculos. Y hemos comprendido cómo la historia y la tradición se mezclaron para darnos la fecha de diciembre que hoy conocemos. Dios, en su infinita sabiduría, decidió no dejarnos el día exacto en un versículo específico. ¿Por qué lo hizo? Quizá para que no cayéramos en la tentación de adorar un día, sino de adorar a la persona, con mayúsculas, nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios no está confinado a un 25 de diciembre ni a una semana de noviembre. Su amor es una realidad constante que irrumpió en el tiempo, ¿saben qué? Para no irse jamás. Al mirar nuestra forma de celebrar la Navidad, lo más importante no es el rigorismo cronológico, sino la sinceridad del corazón. ¿Está Cristo en el centro de tu corazón en esta fecha? ¿Es su llegada lo que realmente nos alegra? ¿O nos hemos dejado envolver por el ruido de las tradiciones que oscurecen o ensombrecen al pesebre? Cada creyente, a la luz de este análisis sincero, tiene la libertad de decidir cómo honrar este recuerdo. Algunos elegirán abrazar la fecha tradicional con un enfoque renovado en Jesús. Otros sentirán el deseo de buscar una adoración más cercana a las raíces bíblicas del otoño en el hemisferio norte, en nuestra primavera en el sur. Lo que es verdaderamente evidente y notorio en cada página de este relato es que Dios nos ama con un amor que se detiene hasta en los detalles más pequeños. Él se ocupó de los turnos de un sacerdote anciano como Zacarías. Cuidó del embarazo de una mujer que había sido estéril, como Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y también guió los pasos de una virgen obediente como María, bajo el decreto de un emperador lejano. La Navidad, en última instancia, es la celebración de la cercanía de Dios. Es saber que, en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo. Ese envío fue motivado por una fuerza arrolladora, un amor que no se rinde. Esta enseñanza nos sirva para juzgar las costumbres, o no juzgarlas, mejor dicho, sino para profundizar nuestra propia devoción. Y al mirar el pesebre, ya sea en diciembre o en cualquier momento del año, veamos no solo a un niño, sino al Dios eterno que puso su tienda entre nosotros porque simplemente no quería pasar la eternidad sin nosotros. ¿Vamos bien? Ok. Así terminamos la sección 1 y entramos en la sección 2. Vamos a ver la genealogía de las tradiciones y también
algunos símbolos. En esta sección nos adentraremos en el terreno de los símbolos que decoran nuestros hogares y nuestras calles, algunos tan antiguos como las civilizaciones mismas. Pero antes es necesario que nuestro corazón discierna una diferencia fundamental: la distancia entre un simple adorno y un verdadero símbolo. El adorno tiene una función meramente estética. Su fin es embellecer un vacío. El símbolo, en cambio, tiene una función espiritual. Su propósito es señalar una verdad superior. Mientras el mundo decora para llenar espacios, nuestra iglesia utiliza símbolos para contar una historia. Al explorar la genealogía de estas tradiciones, descubriremos la asombrosa capacidad del Evangelio para redimir objetos culturales y transformarlos en señales que apuntan solamente a nuestro Creador. Cuando caminamos por nuestras ciudades durante la época navideña, nuestros ojos se llenan de luces, colores y formas que nos resultan familiares incluso desde nuestra infancia. Sin embargo, pocos se detienen a preguntar por qué colocamos un árbol en la sala o por qué cantamos ciertas melodías. Para el creyente, el conocimiento no es una carga, sino una herramienta de libertad. Les repito, el conocimiento para nosotros es una herramienta de libertad. Y Oseas 4:6 lo confirma cuando Dios dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El amor de Dios es tan paciente que ha permitido que su mensaje de salvación se abra paso a través de los siglos, a menudo transformando elementos que antes se usaban para la oscuridad, ahora en recordatorios de su luz. Vamos a ver el árbol y algo de la vegetación que acompaña la Navidad. El uso de árboles perennes, aquellos que permanecen verdes y vivos incluso en el rigor del invierno, tiene raíces que se hunden profundamente en el antiguo cercano Oriente y también en las antiguas culturas de Europa. Para los pueblos que no conocían al Dios verdadero, la vegetación que no moría con el frío era un símbolo de fertilidad y de una vida que resistía a la muerte. En la antigua región de Canaán, por ejemplo, los árboles estaban asociados con el culto a la diosa Asera, que era la principal deidad femenina de Canaán, considerada la madre de la vida y la fertilidad, cuyo culto incluía troncos o árboles sagrados llamados aserim, que simbolizaban la fuerza generativa de la naturaleza y eran adorados para asegurar las cosechas y también la descendencia. A menudo se cita un pasaje del profeta Jeremías, me refiero a 10, 3 y 4, para cuestionar el uso del árbol de Navidad. El texto dice: las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Para entender correctamente este pasaje, debemos saber que Jeremías no estaba hablando de una decoración festiva, sino de la fabricación de ídolos antropomórficos, es decir, estatuas talladas en madera a las que se les daba forma humana para ser adoradas como dioses. Aunque la advertencia del profeta se centra en la idolatría, el texto nos confirma que, desde la antigüedad, la madera y los ornamentos preciosos han tenido una importancia ritual significativa en el corazón humano, que busca desesperadamente algo tangible a qué adorar. Además, el contexto histórico de Jeremías es aproximadamente 600 años antes del primer árbol de Navidad cristiano. El profeta estaba advirtiendo contra el culto a estatuas talladas, no prediciendo una tradición futura de árboles decorados. ¿Se entiende?
La clave está en la adoración. Si el árbol se convierte en objeto de culto, ahí sí aplica esta advertencia profética. En el norte de Europa, la historia fue similar. Los pueblos germánicos veneraban árboles sagrados, como el roble, que estaba dedicado, ¿saben a quién? Al dios Thor. También al fresno lo adoraban, que según su mitología sostenía el mundo entero. Pero el amor de Dios envió mensajeros a estos lugares oscuros. La transición hacia lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad se atribuye tradicionalmente a Bonifacio, que fue un misionero del siglo VIII que llevó el Evangelio a Alemania. La narrativa histórica nos relata que Bonifacio, en un acto de valentía y fe, cortó con un hacha el roble sagrado de Thor en la región de Hesse para demostrar a los paganos que sus dioses no tenían poder frente al Dios de la Biblia. La tradición indica que, en lugar de aquel roble caído, Bonifacio señaló un pequeño abeto, lo que nosotros conocemos como un pino. Él explicó que la forma triangular del abeto representaba la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y que su naturaleza perenne, que no pierde el color, simboliza la vida eterna que solo se encuentra en Cristo. De esta manera, un símbolo de la naturaleza fue simbólicamente bautizado por el mensaje cristiano para que apunte también una vez más hacia nuestro Creador. ¿Van bien? Vamos a entrar ahora en una parte que va a ser reveladora. Vamos a ver acerca del muérdago y el acebo. Otros adornos comunes, como el muérdago y el acebo, también tienen historias fascinantes de redención. Y ahora les voy a mostrar el muérdago y el acebo. El muérdago era considerado una planta sagrada por los druidas celtas. Son los antiguos líderes espirituales de las Islas Británicas y parte de Europa. Ellos creían que esta planta, que crece sobre las ramas de otros árboles, tenía propiedades mágicas de sanidad y fertilidad. El gesto de besarse bajo el muérdago proviene en realidad de la mitología nórdica, preservada en la Edda prosaica del historiador Snorri Sturluson. Hablamos del siglo VIII. Esta obra relata la tragedia de Balder, el dios de la luz, quien murió atravesado por una flecha hecha de una rama de muérdago, la única cosa en la creación a la que él era vulnerable. Y fue que ocurrió debido a un engaño. Sin embargo, la tradición posterior transformó este relato de dolor en uno de esperanza. Se dice que las lágrimas de su madre, la diosa Frigg, se convirtieron en las bayas blancas de la planta. Tras la milagrosa resurrección de Balder, la diosa, desbordante de alegría, declaró que el muérdago ya no sería jamás un arma de muerte, sino un símbolo de paz y amor bajo el cual se debía intercambiar un beso y no una herida. Así, un instrumento de maldición fue redimido en un símbolo mitológico de reconciliación. Por otro lado, vemos que existe también el acebo, este arbusto de hojas brillantes y puntiagudas con pequeñas frutas rojas. Tiene la historia profunda. Para los antiguos romanos y celtas, esta planta que conservaba su color verde mientras todo el bosque moría por el frío, era venerado como un símbolo de inmortalidad y también de resistencia. Durante las fiestas de los Saturnales, se intercambiaba como ofrenda de amistad y se creía que sus espinas protegían los hogares contra los malos espíritus y también contra los rayos. Hablamos de la mitología. Sin embargo, este arbusto fue objeto de una reinterpretación hermosa por parte de los primeros cristianos que llegaron a la zona.
En lugar de verlo como un amuleto pagano de supervivencia, lo utilizaron como una ayuda visual para enseñar el Evangelio. Las hojas espinosas pasaron a representar la corona de espinas que hirió la frente de nuestro Salvador, y las bayas rojas se convirtieron en un recordatorio de las gotas de sangre que Él derramó por nuestro amor en la cruz. Así, lo que comenzó como un elemento de protección supersticiosa se transformó en un recordatorio sagrado de la pasión de Cristo. Dios no rechaza la belleza de su creación, sino que la rescata para que cada hoja y cada rama también cuenten la historia de su redención. Vamos a pasar ahora a hablar algo de los villancicos, porque fue una evolución de la danza y el canto popular. Incluso la música que define nuestra Navidad tiene un origen humilde y terrenal. La palabra villancico deriva del término latino villanos, que significa habitante de la villa o del campo. Originalmente estas no eran canciones de iglesia, sino melodías profanas que el pueblo llano cantaba para contar noticias, a veces chismes y otros eventos de la vida diaria, a menudo acompañadas de danzas populares. Durante el periodo del Renacimiento, estamos hablando de los siglos XIV y entre los siglos XIV y XVI, la Iglesia, en un esfuerzo por hacer que el mensaje de Dios llegara a todos, comenzó a adoptar esta forma musical. Dado que la mayoría de la población era analfabeta y no podía leer las escrituras, los líderes cristianos entonces transformaron estas canciones populares en herramientas pedagógicas, las usaron para enseñar. Se empezaron a escribir letras que relataban los detalles del nacimiento de Jesús, hablaban de los pastores y también hablaban de los ángeles. Así, el villancico dejó de ser una canción de la calle para convertirse en un vehículo de adoración cristocéntrica, permitiendo que las verdades más profundas de la fe fueran cantadas por los labios de las personas más humildes y sencillas. Vamos a ver algo de San Nicolás, un personaje que todos hemos oído nombrar. San Nicolás de Mira, lo vamos a enfrentar con la construcción moderna de Papá Noel. A ver a dónde nos lleva esta reflexión. Quizás ninguna figura ha sufrido una transformación tan drástica como la de San Nicolás. Lo pueden ver en la imagen. Es fundamental que nuestra congregación sepa que Papá Noel no nació en una campaña publicitaria, sino que tiene su raíz en un hombre de fe. Nicolás de Mira fue un obispo cristiano del siglo IV en lo que hoy es Turquía. Lejos de ser un personaje de fantasía, Nicolás fue un defensor valiente de la sana doctrina en el Concilio de Nicea que ocurrió en el año 325 después de Cristo, y era profundamente conocido por su generosidad hacia los huérfanos y hacia los pobres. Su acto más célebre, que dio origen a la tradición de los obsequios, fue la ayuda secreta que brindó a un padre que, en su extrema miseria, esa misma miseria le había impedido poder pagar las dotes de sus hijas para desposarlas conforme a las costumbres de la época. Esto significaba que se quedarían solteras y lamentable y probablemente se verían obligadas a someterse a la prostitución o a la esclavitud. Las crónicas relatan que Nicolás arrojó bolsas de oro por la ventana de aquella casa durante 3 días, una bolsa para cada hija, bajo el manto y la oscuridad de la noche, sin que nadie lo descubriera, salvando así la dignidad y el futuro de esas 3 jóvenes. Lo hizo en el anonimato absoluto, encarnando el principio de Mateo 6:3, que nos declara: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Su fama como dador de regalos se extendió por toda Europa, llamándosele Sinterklaas en los Países Bajos. Sin embargo, al llegar a los Estados Unidos, recién en el siglo XIX, esta figura sufrió una metamorfosis. A través de poemas como Una visita de San Nicolás del año 1823 y las ilustraciones de artistas como Thomas Nast,
Su apariencia de obispo clérigo fue sustituida por la de un hombre alegre, con trineo y también con renos. Finalmente, en el siglo XX, la publicidad corporativa estandarizó la imagen del traje rojo que hoy conocemos, alejándola de su origen como siervo de Cristo para convertirla en un ícono de la benevolencia comercial y también del consumo. Sobre este fenómeno de cambio, el erudito William Federer documenta en su obra la transición de San Nicolás de un obispo caritativo a la figura de Santa Claus refleja la secularización progresiva de las festividades cristianas, donde la figura central de Cristo es sustituida por un símbolo de humanismo generoso o altruista. Esta observación nos invita a reflexionar sobre cómo, a veces, el mundo intenta quedarse con la generosidad, pero sin el Dios que es la fuente de toda bondad. Cuando el mundo intenta reemplazar a Cristo con un símbolo, nuestro deber es recordar que la verdadera generosidad nació en un pesebre, no en un trineo. ¿Ok? A modo de cierre, decimos, al observar estos elementos, nos encontramos ante un fenómeno que los estudiosos llaman sincretismo histórico, que es la mezcla de diferentes creencias y costumbres a lo largo del tiempo. Es cierto que muchos de nuestros símbolos navideños tienen orígenes en la observación de la naturaleza o en cultos antiguos, pero la exégesis bíblica, ¿se acuerdan? Lo que extraemos del texto sanamente, nos recuerda una verdad liberadora en el Salmo 24:1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada en la creación le pertenece al enemigo. Aunque el hombre haya usado los árboles o las plantas para la idolatría en el pasado, el creyente que camina en la verdad tiene la autoridad para redimir ese lenguaje visual. Les explico. Un árbol puede ser un ídolo si se adora, o puede ser una hermosa declaración de que Cristo es la vida eterna. El amor de Dios es tan grande que nos permite tomar lo que Él mismo creó, como la madera, la música, la historia, los hombres, y usarlo para su gloria. La clave, ¿saben dónde está? Como siempre, en el corazón. Mientras el símbolo no usurpe el lugar de adoración exclusiva que le pertenece a Dios, tenemos la libertad de disfrutar la belleza de la temporada navideña que estamos por vivir. Que cada adorno en nuestro hogar no sea una distracción, sino un altar de gratitud que nos recuerde que Cristo vino a redimirlo todo, desde el alma humana hasta las costumbres de los pueblos, para que todo, absolutamente todo, apunte hacia su amor que es infinito. ¿Mm? En esta tercera etapa nos adentramos en el corazón mismo del mensaje. Vamos a ver el porqué y el cómo de la Navidad, pero desde una perspectiva bíblica y también jurídica, porque Dios hace las cosas legalmente. Cuando contemplamos el pesebre, no solo estamos viendo una escena de humildad, sino el despliegue de una estrategia divina de rescate. Piénsenlo. Para entender la Navidad con toda su dimensión, debemos mirar más allá de la superficie y comprender los conceptos que sostienen nuestra fe. Dios no solo vino al mundo para estar con nosotros, Él vino con un propósito legal y espiritual específico. Él vino a pagar nuestro rescate y restaurarnos a su propiedad. Hay muchas personas que no aceptan o les duele o les resulta incómoda esta verdad de que somos propiedad del Señor. Pero muy clarito lo dijo el salmo que leímos recién. Suyo es todo, incluso los que habitamos en la tierra. Habrá quien no quiera aceptarlo y lo tenemos que entender. Amémoslos y oremos por los que no lo crean. Pero realmente somos propiedad de Dios. Hablemos de la encarnación.
cuando el amor de Dios se manifestó en carne. La encarnación es sin duda el evento más asombroso de todo el universo. Como alguna vez les dije, ¿se imaginan al Dios creador todopoderoso, omnisciente, omnipotente, dentro de un óvulo, dentro de una mujer, dentro del vientre de una mujer? Difícil de entender. Y lo hizo por nosotros, ¿eh? Y no solo esperó 9 meses para nacer. Hombre como nosotros, de la misma carne y hueso. Es el momento en el que la segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios ni por un instante. Los estudiosos usan la palabra griega en antropesis para describir este proceso, que literalmente significa hacerse hombre. En el Evangelio de Juan 1:14 encontramos una afirmación que es el pilar de nuestra esperanza. Y aquel verbo fue hecho carne. Es vital notar que el escritor bíblico utilizó la palabra griega sarx, que es carne, en lugar de soma, que es cuerpo. ¿Por qué este detalle es tan importante para nosotros hoy? Porque al usar sarx, carne, el texto enfatiza la fragilidad, la debilidad y la realidad plena de nuestra condición humana. Jesús no solo parecía un hombre, Él asumió nuestra piel, Él asumió nuestros límites y también nuestro cansancio. Este acto de amor no fue una aparición temporal o una visión, como enseñaban los agnósticos del siglo I, quienes negaban que Dios pudiera contaminarse con carne. Por eso el apóstol Juan fue tan enfático en 1 de Juan 4, 2 y 3. Él dijo: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los espíritus que no son de Dios no pueden confesar que Jesucristo encarnó. La encarnación no es negociable. Es el fundamento de nuestra salvación. A nosotros nos tenía que redimir un ser humano. Este acto de amor no fue una aparición temporal o una visión, sino que los teólogos llamaban una unión permanente. Dios no envió un correo ni un mensaje a través de un ángel. Él mismo se hizo presente en la esfera de nuestra limitación. El amor de Dios es tan grande que decidió experimentar el hambre, el frío y el dolor para poder ser, como dice Hebreos 4:15, el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. La Navidad es Dios diciendo: entiendo tu dolor porque yo mismo lo he sentido. Hablemos de la redención un poquito. Este concepto famoso de comprar por precio. Si la encarnación es el cómo Dios vino, la redención es el para qué. El término redención, que en el idioma original del Nuevo Testamento es apolutrosis, tenía un significado muy fuerte y cotidiano en el siglo I. Estaba directamente ligado al mercado de esclavos. Esta palabra derivaba de itron, que significa literalmente precio de rescate. En aquel mundo grecorromano, un esclavo solo podía obtener su libertad si alguien pagaba el precio exacto que el amo exigía. Una vez pagado, se le otorgaba la manumisión o libertad legal. Al nacer en Belén, Jesús estaba iniciando su camino hacia ese mercado de esclavos espiritual para pagar por nosotros. Para que esto fuera legal bajo la ley de Dios, Jesús debía cumplir la figura del Goel, o pariente redentor, Goel en hebreo, descrito en Levítico 25:25. Según esta ley, solo un pariente cercano tenía el derecho y la obligación de rescatar la propiedad o la libertad de un familiar
que lo hubiera perdido todo, que se encontraba bajo esclavitud. Al hacerse humano en la Navidad, Jesús se convirtió en nuestro pariente cercano, adquiriendo el derecho legal de rescatarnos. ¿Se comprende? Y al ofrecer su vida, pagó el precio que nosotros nunca podríamos costear. Como dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. El amor de Dios es un amor que paga nuestras deudas. La Navidad es el primer paso del Redentor hacia el mostrador donde entregaría su propia sangre por nuestra libertad. ¿Va bien? ¿Y qué hay de la estrella y los reyes magos? Aquí entra la astronomía y la astrología y algunas cositas que aclaramos rápido. Es importante aclarar quiénes eran estos personajes, para no confundir la búsqueda de la verdad con la superstición. En Mateo 2.1, se menciona la llegada de unos magos del Oriente. En la cultura del antiguo, cercano Oriente, los magoi eran una casta de hombres sabios, científicos y consejeros reales, probablemente de Persia o Babilonia. Aquí surge una distinción crucial. La Biblia condena la astrología, entendida como la práctica de consultar a los astros para adivinar el futuro o creer que las estrellas controlan el destino humano. Sin embargo, lo que estos hombres practicaban se acercaba más a una astronomía primitiva, o sea, la observación meticulosa de los cielos como obra de Dios. Ellos no adoraban a la estrella, ni creían que la estrella tuviera poder por sí misma. La entendían como una señal, como un cartel luminoso, puesto por el Creador para anunciar un evento real. No eran hechiceros, sino estudiosos que conocían las antiguas profecías. Entre ellas, custodiaban, seguramente, el oráculo de Balaam. Balaam era un vidente gentil de su misma región, de la Mesopotamia, que siglos atrás fue usado por Dios para anunciar el futuro. Fue Balaam quien proclamó en Números 24:17: saldrá estrella de Jacob. Esta conexión histórica explica por qué unos sabios extranjeros estaban esperando una señal judía. Seguían el mapa que Dios había dejado en su propia tierra. Mucho se ha debatido sobre qué fue esa estrella. Algunos proponen que fue una alineación de planetas como Júpiter y Saturno, o una explosión de una supernova. Sin embargo, el comportamiento de esta luz quedó registrado en Mateo 2.9 y desmitifica todo. Allí leemos: iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, sugiriendo que no era un cuerpo celeste común y corriente, sino una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. Aquí es necesario hacer una aclaración porque nos topamos con un término que todos los estudiosos conocen como la Shekinah. Aquí debemos introducir este concepto de la Shekinah porque es importante tenerlo en claro. Aunque esta palabra no aparece escrita como tal en el texto hebreo que estamos estudiando, se usa para describir la presencia visible, majestuosa y luminosa de Dios entre los hombres. Es la misma luz que guiaba a Israel en el desierto como una columna de fuego. Muchos entendemos que la estrella de Belén fue en realidad esta luz divina, la Shekinah, guiando a los hombres desde tierras lejanas hacia nuestro Salvador. Y ahora van a ver por qué vinieron. El amor redentor de Dios es un faro que no conoce fronteras. Atrae tanto a los de cerca como busca a los que están lejos. La presencia de los magos es una prueba del amor universal de Dios. Ellos no eran judíos, les dije, eran extranjeros.
eran gentiles y recorrieron distancias inmensas siguiendo una promesa. Al guiarlos hasta el pesebre, Dios estaba declarando que la Navidad no era solo para un grupo selecto, sino para todas las naciones de la tierra. Miren desde dónde el Señor ya anunciaba que todo el mundo iba a tener las mismas chances y oportunidad de ser salvados por Cristo. Pero este amor no fue solo simbólico, sino también profundamente práctico y providencial. El texto, en Mateo 2:11, nos dice que al postrarse ante el niño, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Tradicionalmente, la exégesis bíblica ve en estos regalos un reconocimiento de su identidad, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo recién nacido. Oro para el rey, incienso para el Dios sacerdote y mirra para el hombre que moriría. Más allá del profundo significado teológico de estos dones, debemos contemplar la asombrosa provisión del Padre Celestial. En su omnisciencia, Dios sabía que poco tiempo después, José y María tendrían que huir apresuradamente hacia Egipto para proteger la vida del niño frente a la furia de Herodes. Aquellos regalos de gran valor no fueron adornos para el pesebre familiar, fueron el sustento económico que el cielo envió de antemano para que el matrimonio pudiera afrontar los gastos de un viaje largo y el exilio en una tierra extraña. ¿Cómo se iban a mantener? El amor de Dios se manifiesta así. Él no solo nos llama a su presencia, sino que provee con generosidad todo lo que necesitamos para el camino que tenemos por delante. El reconocido autor John MacArthur explica este punto realmente con profundidad. Él dice: los magos representaban a los gentiles que buscaban la verdad, y su adoración demuestra que el alcance de la misión de Cristo era universal desde su mismo nacimiento. El término redención aquí implica que Cristo pagó la deuda que el hombre nunca podría pagar por sí mismo. Hacemos una breve síntesis teológica de este punto y entramos en el último. Al quitar el papel del regalo y las decoraciones culturales, la Navidad se revela ante nosotros como un acto jurídico y amoroso de una precisión asombrosa. La encarnación fue necesaria para que la redención fuera posible. El Creador tuvo que hacerse criatura para poder rescatar a su propia creación. No fue un accidente de la historia, sino un diseño público y documentado para alcanzarnos a todos. La Navidad nos dice que Dios nos ama legalmente, pagando nuestra deuda, y nos ama personalmente, asumiendo nuestra carne. La estrella y los magos nos aseguran que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su luz. Si hoy te sientes esclavo de tu pasado o distante de su presencia, de la presencia de nuestro Padre, recuerda que el niño de Belén es el pariente redentor que vino a pagar tu rescate simplemente porque para él tú vales su propia vida. Esta verdad transforme tu Navidad en una celebración de libertad y gratitud eterna. Estas cosas quiere Dios que habiten en nuestro corazón en este tiempo. No discutimos si 25 de diciembre o alguna fecha específica, creo 11 de septiembre. No. Para Dios es absolutamente irrelevante, porque si fuera relevante ya lo habría dejado escrito. Pero lo que hay en nuestros corazones, el amor que le profesamos, el reconocimiento y el aprovechar una fecha como esta, donde la mayoría de la gente siente una cierta sensibilidad a las cuestiones espirituales, es una buena oportunidad para que nosotros demos testimonio con nuestra boca, pero mucho más con nuestros actos. Vamos a entrar en la última parte. Vamos a hablar de tradiciones adicionales y aquí vamos a desmantelar mitos. Llegamos al cierre de este recorrido y lo hacemos descorriendo el velo de algunas imágenes que hemos repetido por siglos para descubrir la verdad
que es aún más cálida y cercana. En esta última sección, el objetivo es que comprendamos que el amor de Dios no ocurrió en un escenario de película, sino en la realidad cruda y hogareña de su pueblo. Al entender el contexto real, el sacrificio de Jesús se vuelve más asombroso y su amor, ¿saben qué? Se hace más humano y tangible. Entendiendo esto, es necesario que miremos con ojos nuevos las imágenes que adornan nuestras casas, dando un paso más adelante en lo que ya establecimos sobre el árbol, el muérdago y el acebo. Muchas veces, la tradición occidental ha pintado la Navidad con colores que no coinciden con la realidad que vivieron José y María. ¿Se pusieron a pensarlo eso alguna vez? Lo que hoy representa nuestra Navidad no tiene nada que ver con lo que ellos vivieron. Pero no debemos temer a la verdad histórica. Al contrario, cuando desmantelamos los mitos, lo que queda es un mensaje de amor mucho más poderoso. Dios no eligió un escenario de fantasía para nacer. Él eligió la vida real, con sus limitaciones y sus espacios compartidos, para demostrarnos que no hay rincón de nuestra existencia que Él no esté dispuesto a habitar. Hablemos del pesebre y la posada. Es común en nuestras representaciones navideñas que nos muestren un drama de rechazo y hasta de suciedad. Un posadero cruel cerrando la puerta a María y José y un establo maloliente. ¿O no se lo imaginaron nunca así? Sin embargo, para ser fieles a la escritura y a la historia, debemos matizar esta escena volviendo directamente al texto sagrado. En Lucas 2:7 leemos, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este mesón no es nuestro mesón. Es vital notar que la palabra que aquí se traduce como mesón es el término griego kataluma. Lucas usa una palabra diferente, pandocheion, cuando se refiere a una posada comercial. Este término aparece, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que lo dejó en una posada. Lo dejó en una pandocheion, no en una cataluma. Por lo tanto, cataluma suele referirse, y escuchen, a una habitación de huéspedes o a un aposento alto dentro de una casa familiar. Es el mismo término usado para el lugar de la última cena. Esto cambia la perspectiva. José desciende de David. Probablemente acudió a sus parientes en Belén. ¿Buscando qué? La hospitalidad tradicional del Oriente. Un deber sagrado que iba mucho más allá de ofrecer un techo. Implicaba la obligación moral de brindar protección, alimento y honra al pariente, integrándolo plenamente en la vida del hogar, porque en esa cultura rechazar a un pariente era una deshonra pública inaceptable. La hospitalidad no era un favor, era un código de honor. Sin embargo, el texto bíblico mantiene una nota de realidad cruda, que dice, no había lugar para ellos. La habitación de invitados, la cataluma, estaba llena, quizás saturada por otros familiares también llegados por el censo. Aún así, la solución no fue echarlos a la calle, sino integrarlos en el área principal de la casa donde la familia vivía. La arqueología nos muestra que las casas humildes de Judea tenían un nivel inferior o un espacio adyacente dentro de la misma estructura, donde se resguardaban los animales de valor por la noche. Para comprender la intimidad de esta escena, es vital visualizar la arquitectura típica de una casa campesina de aquella época, la cual funcionaba como una unidad integrada. Encontramos el nivel inferior, la entrada, una plataforma de piedra construida
unos 50 centímetros o 1 metro por encima del nivel de los animales, donde la familia cocinaba, comía y dormía. Hay un nivel de entrada, el suelo de la tierra destinado a los animales. No estaba aislado, sino que era la base de la casa. Había una unidad térmica. Piensen en los crudos inviernos de aquellos lugares. No existía una pared divisoria cerrada entre ambos niveles. El calor corporal de los animales subía naturalmente hacia la plataforma, que es el nivel familiar, sirviendo como calefacción central para la familia en las noches frías. Y la ubicación del pesebre, famoso, y aquí estamos destruyendo al pesebre de maderita tan bonito con las maderitas cruzadas y el pastito y la paja que cae así muy elegantemente. Pues no existía eso. Tengan conciencia de que la madera era un bien escasísimo, zona desértica. A menudo los comederos o patne estaban tallados directamente en el borde de la piedra de la plataforma familiar. Así, los animales comían del suelo de la familia, integrando ambas vidas en un solo espacio. ¿Lo están viendo claro? Ahora, es natural preguntarse, ¿cómo podía una familia vivir y comer a pocos metros de donde dormían bestias, sin problemas de sanidad u olores insoportables? Para comprenderlo, debemos entender la gestión de los recursos de la época. Y esto no es que quiera entretenerlos con palabras, es que si no entendemos la mecánica de vivencia y de convivencia familiar de ese tiempo, no podemos entender el famoso pesebre de Jesús. Vamos a ver el ciclo diario. Los animales no permanecían encerrados todo el día, obviamente. Estaban afuera pastando, solo entraban al anochecer. Y no entraba todo un rebaño. Miren los tamaños. ¿Saben qué entraban? Solamente los animales escogidos, los elegidos. Y no se olviden algo que les voy a comentar más tarde, les anticipo, en Belén se criaban los animales específicamente para el sacrificio. Debían ser sin mancha ni defecto alguno. Los más perfectos dormían adentro. Vayan asociando los corderos, ¿no? Miren la simbología del Señor. Pero también quiero destacarles ahora el valor del estiércol. En una tierra con poca leña, el estiércol no era basura, sino el combustible principal para los hornos. Se recogía y se limpiaba cada mañana religiosamente para secar el estiércol mezclado con paja, así para luego poder usarlo como fuego. Esto impedía la acumulación de desechos. Y también estaba el sistema de absorción. El suelo se cubría con paja seca que absorbía la humedad y se renovaba constantemente esta paja. ¿Entienden? Hay estudios arqueológicos que muestran que esta sección de las casas tenían cierta pendiente y hasta algunas canaletas suaves para recolectar la orina de los animales y que fueran directamente hacia afuera de la vivienda. Así, la casa campesina no era un lugar de suciedad, sino un ecosistema eficiente donde nada se desperdiciaba y donde el orden era vital para la supervivencia. Jesús nació en este equilibrio de vida, en este calor y en esta misma sencillez. Esto confirma que Jesús no fue excluido a un edificio exterior, a un establo abandonado, sino acogido en el centro de la vida doméstica. ¿Vamos entendiendo? Pero aquí es donde un detalle histórico transforma nuestra visión. Belén era tradicionalmente el lugar de cría para los corderos destinados al sacrificio en el templo, Jerusalén. Estaba ubicado a unos 10 kilómetros aproximadamente de Belén. La ley de Dios en Levítico 22:21 era estricta al respecto. El cordero sin defecto será para que sea acepto. Ningún defecto habrá en él. Por esta razón, aquel recinto inferior de la casa no podía ser el establo sucio y descuidado que a menudo podemos imaginar. Al contrario,
Debía ser un lugar de orden y limpieza escrupulosa. Jesús no nació en el abandono de un sitio insalubre, sino en un ambiente de cuidado y protección funcional. Guardando las distancias históricas, la higiene necesaria para estos animales sagrados hacía que el lugar fuera comparable, en términos de limpieza, a lo que hoy sería un estud o caballeriza para cría de caballos de pura sangre. Un sitio donde la inversión es tan alta que la suciedad no tiene cabida, aunque en este caso estuviera integrado en la humildad de un hogar familiar. ¿Lo entienden? ¿Vieron en el dibujo? La entrada de la casa, ¿por dónde era? Por el establo, Los animales. por el nivel de los animales. ¿Saben la limpieza que tenía que haber ahí? Sin duda. Un detalle adicional en Lucas 2.8 nos ayuda a completar esta imagen de paz. Lucas 2.8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es importante aclarar, siguiendo la enseñanza del gran autor Alfred Hildesheim, que eran pastores sacerdotales que cuidaban los corderos destinados al templo. Repito, tenían cuidados especiales rigurosos. Si los pastores estaban en el campo con los rebaños, el área del pesebre dentro de la casa no estaba saturado de animales esa noche. El Rey del Universo nació en la humildad funcional de un hogar campesino, en un pesebre limpio, especialmente cuidado para cría de corderos de sacrificio, que esperaba, paradójicamente, al Cordero definitivo, tal como lo anunciara después Juan el Bautista en Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El teólogo Kenneth Bailey, experto en cultura del Medio Oriente, señala que la comprensión del Cataluma como habitación de invitados corrige la leyenda del posadero cruel, pero no elimina la humildad del evento. El nacimiento de Jesús ocurrió en un ambiente de supervivencia y sencillez, donde el Rey de Reyes fue colocado en un comedero de animales no por rechazo, sino por necesidad providencial. Como bien resume el análisis histórico, el Rey del Universo nació en las condiciones más ordinarias y comunes disponibles, identificándose completamente con la humanidad. Esta comprensión no disminuye el milagro, lo hace más íntimo. Dios no eligió el aislamiento del abandono, sino la saturación de lo cotidiano para recordarnos que Él nace en medio de nuestra vida real y no aparte de ella. Hablemos un poquito de las luminarias como cierre. Otra tradición que llena nuestras calles es la de iluminar las casas con velas y bombillas de colores. Curiosamente, esta costumbre coincide en el tiempo con una festividad judía llamada Hanukkah, o la fiesta de la dedicación. En ella el pueblo de Dios conmemora la purificación del templo y el milagro del aceite que no se agotaba. Aunque la Biblia no ordena encender luces para celebrar el nacimiento de Jesús, el concepto de la luz es el hilo de oro que une toda la historia de la Navidad. Él vino a traer la luz al mundo. Juan 8:12, Jesús hace mención o declaración que le da sentido a cada vela que encendemos. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es notable que Jesús hizo esta declaración precisamente durante la fiesta de los tabernáculos, cuando el templo se iluminaba con antorchas gigantes. En medio de esta celebración luminosa, Jesús declara justamente: yo soy la luz del mundo. No era coincidencia. Él estaba revelando que todas las fiestas y símbolos de Israel siempre apuntaron hacia Él. Cuando despojamos a las luces de su sentido puramente decorativo y comercial, pueden entonces convertirse en una hermosa confesión de nuestra fe. El amor de Dios es como esa luz que, según Isaías 9:2, resplandece sobre aquellos
que vivían en tierras de sombra de muerte. Encender una luz en Navidad, es decir, con alegría, las tinieblas de mi pecado y de mi tristeza han sido disipadas por la llegada de mi Rey. Y en cuanto a las vestimentas y el intercambio de regalos, finalmente, el intercambio de regalos, que hoy parece ser el motor de las Navidades, lamentablemente, tiene su base exegética en la acción registrada en Mateo 2:11. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Como mencionamos antes, estos no eran simples detalles sociales, sino tributos cargados de significado profético. Oro para un rey eterno, el incienso para su santidad y su divinidad, y la mirra para el hombre que habría de sufrir y morir por todos nosotros. Lamentablemente, la cultura moderna ha convertido esta entrega de regalos en un consumismo que nos agota y también nos distrae. Pero al mirar el ejemplo de los magos, recuperamos el sentido de la mayordomía. Dar un regalo de Navidad debería ser un acto que refleje cómo Dios nos dio lo mejor que tenía, su propio Hijo. Intercambiar regalos es una oportunidad para reconocer la soberanía de Cristo mediante el desprendimiento y la generosidad hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, aquellos que no se pueden regalar nada ni entre sí. El Salvador no vino a buscar, perdón, no vino a buscarnos en palacios de cristal, sino que se acostó en nuestra propia mesa para alimentarnos con su gracia. Estuvo allí. Finalmente, al terminar este recorrido y desmantelar las capas de tradiciones que a veces distorsionan la verdad, emerge una conclusión que debe hacer arder nuestro corazón. El amor de Dios no necesitó de lujos, ni de escenarios perfectos, ni de fechas exactas para ser real. La Navidad es el relato de un Dios que se inserta en la precariedad y la sencillez de la historia humana para redimirnos desde adentro. Hemos aprendido que no importa si la fecha fue en noviembre o en diciembre, lo que importa es que Él vino. Hemos visto que los símbolos, el árbol, las luces, los regalos, pueden ser herramientas hermosas para enseñar el Evangelio, si decidimos redimirlos con conocimiento y libertad cristiana, entendiendo qué estamos representando. Pero si el símbolo llega a ocultar al Salvador, entonces habremos perdido el propósito de la Navidad. La Navidad es, en última instancia, una invitación a la transparencia y a la paz. Que cada uno de nosotros, en la intimidad de su hogar y de su conciencia, decida vivir esta temporada con un equilibrio total, centrando su mirada en Cristo. Porque más allá del paganismo oculto en la historia o del consumismo del presente, queda una verdad eterna y maravillosa. Él es, como dice la palabra, Emmanuel. Este nombre no es solo un título antiguo, es la promesa cumplida de que el Creador del universo ha decidido compartir nuestra mesa y también nuestro camino. Ese es el único y verdadero sentido de la Navidad, que no estamos solos, porque Dios ha venido para quedarse. Como dice la Escritura en Mateo 1:23, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor, hoy y por los siglos eternos. Amén. Bien, llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Los esperamos en palabrasdevida.com con más estudios y reflexiones. Que Dios te bendiga.